Continuamos aquí en las noticias de la mañana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos con más información. Se acordará que hace unos días platicábamos aquí con Ricardo Sheffield, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, sobre pues, varios temas que tienen que ver con las aerolíneas, pero también con el mercado de la tortilla en México, los aumentos de precios que ha tenido este producto básico de la alimentación de los mexicanos. Y a propósito de que Ricardo Sheffield pues había culpado a las productoras de harina de maíz nixtamalizado, particularmente a una Maseca, que es la marca comercial de esta empresa Gruma, que bueno, pues estaban aumentando el precio del costal de harina y eso a su vez hacía que las tortilleras pues tuvieran que vender la tortilla más cara por el aumento en los costos. Sin embargo, bueno, pues hay ahí diferentes lecturas, por supuesto, la misma empresa pues no está en línea con lo que dice la Profeco y vamos a platicar justamente de este tema con Juan Carlos Anaya Castellanos. Él es director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, quien le da seguimiento puntual a cómo funcionan estos mercados en el caso de la tortilla. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Buenos días, Mario, y gracias por estar nuevamente en tu programa y con un tema tan relevante porque es un producto Sí, sí, emblemático sí. de nuestra comida en México. ¿Cómo está esa cadena de costos de producción para las tortillerías, para incluso los autoservicios, todos los que venden este producto básico? Y pues, ¿qué opinas de lo que dijo el procurador? Bueno, primero, pues es dar un contexto para el público en donde México a nivel mundial es el séptimo productor de maíz, pero es el primer productor de maíz blanco, Ujú. pero a su vez somos el segundo importador principalmente de maíz amarillo y el cuarto consumidor a nivel mundial. De la producción, Mario, producimos nosotros 27.4 millones de toneladas de maíz. El 90% es de blanco y solamente el 10% de amarillo. Por eso importamos más maíz amarillo, principalmente para el sector pecuario. Sí. Y el abasto que hay para el consumo humano se hace 95% de lo que es la producción nacional de las dos cosechas y solamente importamos el 5% de maíz blanco que va a la zona del sureste y península, ya que es más barato importar de Estados Unidos que llevarlo de Sinaloa o del Bajío. De la producción que dedicamos para el consumo humano son alrededor de 13.8 millones de toneladas. De esos 13.8 millones de toneladas, con lo que se hace en la tortilla de nixtamal, que se hace en la tortillería de establecimientos, es el 71%, y con harina de maíz solamente el 24%, más lo que compra Diconsa para sus tiendas, que es el 5.4%. Ujú. Ahora, en lo que es la tortillería tradicional, donde los precios son más altos, vemos que ahí se dedica casi el 94%. Y de esas tortillerías solamente usan con harina de maíz el 25.5 y con nixtamal el 74.5. Lo que Ujú. es la tortillería de autoservicio, que solamente representa el 1.2% del consumo nacional, porque no en todas las poblaciones hay autoservicio, Sí. ahí se hace totalmente de tortilla de harina de maíz, que es el precio que se refiere en todas las mañaneras el procurador, que anda en 14 pesos, pero eso es solamente autoservicio, que es el 1.2. El gran volumen de tortillas se ven en la tortillería de la esquina, de Ujú. las colonias, que son más de 110,000 tortillerías. Y ahí lo que observamos, Mario, lo que tú ya preguntas específicamente, hemos observado en estas tortillerías donde la tortilla está más alta que el autoservicio. Ahorita, para darte una idea, actualmente al mes de julio traíamos que el maíz valía en la zona metropolitana 8,500, 8,600. Al día de ayer ya subió a 8,700, 8,800 pesos la tonelada de maíz, y la tortilla en la Ciudad de México vale 20 pesos el kilo. En cambio, Sinaloa, que es el mayor productor de maíz, ahí el maíz anda en 7,400 pesos, pero la tortilla es más cara, 23 pesos el kilo, y esto se debe a que hay más competencia, más demanda, más tortillerías. También te puedes encontrar en la ciudad de Hermosillo tortilla 28 pesos, y el maíz es más barato que la Ciudad de México, y ahí es porque hay poca competencia.
Y por último, para señalar, ha subido el precio en las tortillerías de enero, que empezó la pandemia de 2020, a julio 2022, la Sí. tortilla en establecimiento 41% y en autoservicio 20%, pero el maíz ha subido 68% derivado a todo lo que has venido tú platicando en varios de tus programas, pues el problema de la guerra de Rusia-Ucrania, el tema de las sequías que ha provocado el aumento de los precios. Realmente no han podido impactar todo este aumento derivado a que si no se les caería la demanda de este producto súper básico. Entonces, la información que presenta la Profeco, digamos, es solamente de un mercado, de un subsector donde se vende la tortilla, pero no es el grueso. Ahora, digamos, tiene que ver con el precio de los granos en el mercado internacional, toda vez que México además exporta mucho de este maíz que ya nos decías. Pero la cadena de la producción, desde las empresas como Gruma o como Maseca, que es la marca comercial, y otras, esto sí es el impacto principal, porque hablamos también con el representante, uno de los representantes de las tortillerías en México, y nos decía que efectivamente, pues sí, es su principal insumo, junto con otros, la electricidad, el gas, las rentas, etcétera, que también todo eso ha subido, pero que sí es su principal insumo, pues la materia prima, ¿no? Tener la harina de maíz, el nixtamal. ¿Esto qué nos dice al respecto? Sí, realmente como lo señalan tanto las harineras como los líderes de los tortilleros, ha habido un impacto importante por los precios del maíz, pero también los gastos que han tenido, como tú señalas, del gas, la electricidad, el salario mínimo, la renta de los locales, que ha provocado este incremento de la tortilla. Cuando inició este gobierno, el precio de la tortilla valía 13 pesos y hoy ya lo traemos en 20 pesos promedio en la Ciudad de México, pero hay ciudades que andan en 22, 25 pesos, porque el principal insumo es el maíz, que representa de su costo como alrededor del 60%. Y esto ha derivado este incremento en los precios, Mario, que sí está impactando la inflación y lo hemos estado viendo en las últimas meses, que la inflación pues no para. Ya tuvimos una inflación al mes de la primera quincena de agosto del 8.62 y en lo que es la canasta de la canasta básica que tiene que ver con el sector agropecuario, pues ha subido en casi 15.2%. Pues ahí está el tema. Le vamos a dar seguimiento al asunto del precio de la tortilla y seguramente también a Profeco, pero vale la pena contrastar y dar la información pues ampliada y completa a ustedes que hacen todos estos análisis de los mercados. Gracias, Juan Carlos, por estos minutos y Gracias, estamos en Mario. contacto. Y Que estés muy bien, hasta luego. hasta luego. Es Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.